Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ahí estamos, jóvenes. Qué solazo, che. Ni modo, dijo Quasimodo. Terrible el sol, ingeniero. De verdad, pero peor es un surazo con sur y chilche, ¿no? Pero a veces uno desea eso. Ya, Lo bueno es que el sol se vamos. combate con una... Se combate, claro, ¿no? Con unos juguitos de cebada, ¿no? Obviamente, claro está. Así es. Con unos juguitos de cebada o juguitos de uva, no sé, decimos, ¿no? Depende de los gustos. Vamos a, O si no, la prueba ya, chiquita. vamos a colocar bien esto, a buena altura. A buena altura. Ahí. Ahora sí. Vamos a buscar bien. Ya. ¿Todo bien? ¿Cómo está la imagen? ¿Cómo está el audio bien, no? Ya. Un poquito más atrás la cámara, Inge, por favor. Hoy día es martes, ¿no? Estaremos pues de semifinal el viernes, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Viernes de semifinal. Eh, Hoy Aquí lo día es sé. martes, miércoles. El jueves seguimos avanzando al mismo horario, ¿verdad? Y el viernes el de semifinal. Listo. Aquí era el viernes. Inge. ¿Quiero escuchar alguna ¿En qué horario, ingeniero? opinión? ¿Diodos y Cosa de transistores, poder ingeniero, o meter en solo nota, transistores? digamos, el lunes en la tarde, digamos, obviamente. Porque empiezan las inscripciones para mesa, ¿no? Para ver mesa, ¿no? Inge, el viernes a qué hora sería el examen. A ver, escucha las opiniones. ¿A qué hora sería el examen el viernes? Al viernes sería más o menos horario de clase, ¿no? También lo están dando, ya se está tomando presencial, dice, ¿no? Pero, ok, dicen ustedes, a ver, depende de ustedes, ¿no? El grupo, Está ingeniero. bien virtual, Inge. ¿Cómo dice compañero? Está bien virtual, y hay algunos del Presencial grupo nomás. que están con COVID. Virtual nomás, ¿no? Bueno, yo Sí, preguntaba, ¿no? Por ingeniero. ahí lo quieren ver al profe, y yo también los quiero ver a ustedes, digamos, ¿no? Era para compartir unas agüitas de Se me cebada, fue, pero no se puede. a ver. Nos aguantamos entonces, digamos, y darlo virtual, ¿no? Claro, ya se verá el próximo semestre qué es lo que pasa, ¿no? Así es. ¿Va a haber repeche, Inge? Pues tiene que haber, digamos. Pero vamos, hay que ver con los tiempos también, ¿no? Ya. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado, creo, en coeficientes alfa y beta, ¿no? Ya, espera un momentito así. Coeficiente alfa y beta. Un poquito más atrás la cámara, Inge, por favor.
Teníamos la siguiente relación a la cual habíamos llegado, ¿no es cierto? ¿No? A ver. Que la intensidad del colector de Simón era igual, ¿no? Intensidad del colector. Era igual, ¿no? Ingeniero, Alfa. disculpe, ¿puede retroceder un poco la cámara, por favor? Lo podemos, ¿cómo dice? ¿Puede retroceder la cámara, por favor? Para arriba, ¿no? ¿Está muy abajo? Ahora está bien. Ahora a la izquierda, derecha, todo está bien. ¿Está centralizado bien? Un poquito atrás sería, Inge, para que entre bien. Ah, un poquito atrás para que entre toda la... Está bien, está bien. Gracias, Inge. Vamos a ir más atrás. Ya, ¿ahí está bien? Ya, un poquito abajo, ¿Sí? ahora sí, para que todo esté enfocado. ¿Para abajo? Sí, por favor, ahora sí, un poquito abajo. Ahora, Ahí está mejor, Inge. ¿ahí está bien? Sí, está mejor, Inge. Oye, está bajito el volumen, che, pero acá tengo todo el volumen. Están hablando muy despacio ustedes. A ver, entonces, si me habíamos quedado que la intensidad del colector es igual al coeficiente primario, ¿no?, de amplificación, decimos, ¿no?, que nos muestra, ¿no?, que nos muestra la relación de igualdad entre la intensidad del emisor con respecto a la intensidad del colector. Si alfa es igual a 1, la intensidad del emisor es igual a la intensidad del colector. Eso significa que la intensidad de la base es 0, no hay recombinación en la base, ¿no? Ese es el detalle, ¿no es cierto? Entonces sería alfa sobre 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa, intensidad, decimos, ¿no?, de la base, intensidad de la base, más, ¿no?, la intensidad, decimos, ¿no?, inicial, decimos, ¿no?, la intensidad inicial, ¿no?, del colector que está fuera de control. Eso le hemos puesto I sub K sub 0, ¿no? I sub K inicial y sobre 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa. Ahí está. Eso. Habíamos terminado, decimos, en esa fórmula, ¿no? Signo un poquito más abajo. Entonces, el coeficiente del colector, decimos, ¿no? ¿Dónde? Y luego no habíamos introducido, decimos, ¿no?, el siguiente dato, ¿no? Ya, pero esta fórmula, ¿no?, intensidad, decimos, del colector inicial, pónganse más o menos así, ¿no? Así. Esta es la que está fuera de control, porque esta es capa de transición, ¿no? Base emisor, ¿no? Base emisor. Capa de transición, base emisor, ¿no? Esta es la capa de transición de colector base, ¿no? Y todas las corrientes que pasan, decimos, ¿no?, por los tres, por las dos capas, por las tres regiones y las dos capas de transición, decimos, ¿no?, se va a denominar intensidad del colector bajo control, colector bajo control, porque pasa por la capa de transición base emisor, que es la que controla, ¿no? Porque forma parte, decimos, del circuito de entrada y del circuito de salida. Ahora, pero la señal, como esto está colocado, decimos, ¿no?, en polaridad indirecta, y por polaridad directa, las capas de transiciones, entonces aquí hay una corriente, ¿no?, así. Intensidad del colector inicial, fuera de control. Esta es intensidad del colector bajo control. Todas las intensidades que pasaban, decimos, ¿no?, por inclusive, ¿no?, la intensidad de la base, ¿no?, también bajo control. Esa es la intensidad de la base. Intensidad de la base bajo control. Sí. Eso recordándonos, digamos. Entonces hemos encontrado esta relación de la intensidad del colector, esta, ¿no? La intensidad del colector. Acá es la intensidad del emisor, ¿no?, donde intensidad del emisor es igual a la intensidad del colector más intensidad de la base, ¿no?, de la base.
más intensidad de la base. Ahora, si alfa es igual a 1, entonces intensidad de base será igual a 0, ¿no? Entonces, intensidad de la base igual a 0. ¿Está claro eso, no? Entonces, son las condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Claro. En ese caso, entonces, intensidad del emisor será igual a la intensidad del colector. Listo, ¿no? Ya a eso hemos llegado, digamos, ¿no? A encontrar el coeficiente alfa, que si es cercano a 1, entonces significa que la intensidad del emisor es igual a la intensidad del colector. No hay pérdida de energía en la capa, en la base, ¿no? Si no se recombina. En el momento que se recombina, entonces eso hace crecer la intensidad de la base, ¿no? Bajo control. Pero todo eso depende, decimos, ¿no? Básicamente de las dimensiones, ¿no? De la estructura, decimos, ¿no? De la base, que en su momento hemos hablado que debe ser una película delgada, ¿no? De tal manera que sus resistencias, la transversal y la longitudinal, sean diferentes, la longitudinal que sea baja, ¿no? Para la intensidad del colector, decimos, o del emisor, decimos, ¿no? Pero la intensidad, decimos, la resistencia para la intensidad de la base, que es obviamente, ¿no? Transversal, ¿no? Tiene que ser grande, ¿no? A objeto de evitar el crecimiento de la intensidad, decimos, de la base. Ya, decimos, pero queríamos hablar, decimos, de este coeficiente, ¿no? Este coeficiente. Intensidad de colector inicial, ¿no? Sobre I menos alfa, ¿no? Y 1 menos alfa. Esto lo hemos denominado, ¿no? Como intensidades. Emisor-colector. Intensidad del emisor-colector. Inicial, así. Intensidad inicial, colector, emisor. Bajo control, ¿no? Porque esta es ahí, ¿no? Es la intensidad inicial, que pasa por todo, ¿no? Por todo el transistor. Intensidad, es decir, colector inicial, colector, emisor. Pero veamos, decimos, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Relación, decimos, ¿no? Teniendo en cuenta, decimos, ¿no? Que también hemos encontrado, decimos, ¿no? A que es igual, decimos, ¿no? El coeficiente beta, ¿no? Coeficiente beta. Beta como coeficiente beta, ¿no? Que lo habíamos denominado el coeficiente de transmisión, ¿no? El coeficiente de transmisión de la corriente de la base, ¿no? Con respecto, decimos, ¿no? Al colector. Eso será beta. Alfa sobre 1 menos alfa. Lo hemos calculado, ¿no? Salió cuando alfa era 0,950, ¿no? O 0,995, ¿no? 0,998, me dijo. Uno era 0,950, casi 1, el otro casi 1 prácticamente, 0,998, ¿no? En el caso habíamos visto de que ese coeficiente de transmisión era aproximadamente 19 veces, ¿no? La intensidad del colector era 19 veces más grande, decimos, ¿no? Que la intensidad de la base. Pero si se acerca más a 1, ese coeficiente alfa, ¿no? Más o menos llega a 99 veces, decimos, ¿no? A 0,998, ¿no? Entonces vemos de que mientras más, decimos, ¿no? Crece ese coeficiente primario, decimos alfa, mayores resultados, mayor rendimiento tiene, decimos, el transistor. Por eso que se llama, cualquiera sea, decimos, ¿no? Su conexión, decimos, base emisor común o base común, decimos, ¿no? Teníamos un gran, decimos, ¿no? Parámetro de amplificación, decimos, ¿no? De ese circuito, perdón, de ese transistor, ¿no? Entonces, alfa y beta determinan la calidad, decimos, del transistor. En todo caso, ¿no? Ya. Pero ahora veamos, decimos, ¿no? Este coeficiente que nos interesa, ¿no? Aquí voy a reemplazar, decimos, ¿no? Alfa por acá podemos despejar alfa, ¿no? Alfa será en todo caso, decimos, ¿no? Ahorita, digamos, despejando alfa, ¿qué va a ser igual con relación a beta? Va a ser igual a alfa despejando será igual, ¿no? A beta 1 más beta.
acá despejando, ¿no? Y si reemplazamos allá, decimos, ¿no? Vamos a tener la siguiente relación, ¿no? La intensidad, decimos, inicial del colector emisor será igual, ¿no? A intensidad, decimos, ¿no? Inicial del colector. Así lo puse acá, ¿no? Colector inicial. Era 0, 0. Pasamos así. 1 menos, colocamos esto de beta sobre 1 más beta. Changa no, matemática no, ¿no? Intensidad del colector inicial, colector emisor. Son iguales, ¿no? Intensidad es el del colector inicial. Acá, ¿no? El común denominador, 1 más beta. 1 más beta. Menos beta, ¿no? Ahí serán las beta, ¿no? Será la beta. Queda en el denominador, queda 1. Y esto se hace extremo con extremo, va a ser igual simplemente a 1 más beta, multiplica a la intensidad del colector inicial. Pero sabemos, ¿no?, que beta es mucho mayor a 1, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿no?, intensidad del colector inicial, colector emisor, será pues igual, digamos, ¿no?, a beta por intensidad del colector. Ahí está. Vemos entonces, ¿no?, que efectivamente, si no, esa intensidad, ¿no?, por todo el transistor es beta veces, ¿no?, mayor que la intensidad del colector inicial. Eso se explica por qué, decimos, ¿no? Porque he indicado que ya se dan los niveles de microamperio, ¿no? De decenas, centenas de microamperio. Si esto será unidades de microamperio y esto es decenas, centenas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Si esto se significa algo que es con un coeficiente alfa, digamos, cercano a 1, no, pues 99 veces mayor la intensidad del colector inicial, decimos, ¿no? Esta intensidad, decimos, ¿no?, de filtración total, ¿no?, por las 3 regiones. Este pasa por las 3 regiones, ¿no? Estamos observando por las 2 capas de transición, ¿no? Será más o menos 99 veces mayor que la intensidad del colector inicial, ¿no? Y eso lo vamos a explicar por qué, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Estamos viendo esa relación, decimos que existe, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no?, vamos a completar esta gráfica de acá, ¿no?, para explicar la evolución, decimos, de esta intensidad inicial colector emisor, ¿no?, de corriente de filtración total. Ya, aquí borramos un poco. Estamos viendo el dibujo. Borramos, ¿no?, lo hacemos como tiene que ser, ¿no? Así parece un garabato. Ya, ¿no? Intensidad de la base, intensidad del disco, ¿no? Estamos analizando la corriente esa de filtración total.
para su completo análisis, decimos, ¿no? Lo que hacemos es abrimos, ¿no? Abrimos el circuito que controla, ¿no? El circuito de entrada. Entonces se observa, decimos, ¿no? Se observa qué, decimos, ¿no? Pues, si bien es cierto, la capa de transición, ¿no? Que es el colector emisor, colector base, ¿no? Capa de transición, colector base, capa de transición, ¿no? Base emisor, ¿no? Entonces está en el régimen activo, ¿no? Está en polaridad indirecta, la capa de transición colector base, y en polaridad directa, la capa de transición, decimos, base emisor. Pero en este caso, ¿no? Y estamos sin la carga, ¿no? Sin el usuario, sin el receptor, decimos, ¿no? De la señal que aparentemente estamos amplificando, ¿no? Porque es un régimen activo que prácticamente se utiliza, ¿no? Por lo general para la amplificación de la potencia, ¿no? Ya. Sabemos que acá decimos este desplazamiento inicial, decimos, ¿no? De la tensión sirve, decimos, ¿no? Para inducir una tensión constante, decimos, ¿no? Como que nos permite, decimos, ¿no? Manipular electrónicamente, decimos, ¿no? Los datos, decimos, ¿no? De este transistor. Pero acá las dimensiones son mayores, ¿no? O sea, acá serán, por decir, ¿no? Las décimas de voltios, allá serán decenas, centenas de voltios, ¿no? Entonces el circuito de control, decimos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando hablemos ya de la amplificación. El circuito de entrada es el que controla con pequeñas magnitudes, grandes magnitudes, ya, ¿no? Entonces, si lo hemos abierto el circuito de entrada, ¿qué va a suceder, digamos? Si bien siempre estaba en polaridad directa, ¿no? También decimos, esta fuente del circuito de salida también estará en polaridad directa con respecto, decimos, ¿no? A la capa de transición base emisor. ¿Cierto, no? Observa eso, ¿no ves? Está en polaridad, ¿no? O sea, cierta parte, decimos, ¿no? De esa polaridad, de la fuente, llega como polaridad, decimos, ¿no? Directa a la capa de transición base emisor. ¿Eso qué significa, no? Va a hacer crecer la intensidad del emisor y consecuentemente la intensidad, decimos, del colector, ¿no? Intensidad, decimos, ¿no? Del colector. Entonces, al crecer la intensidad del colector, decimos, su resistencia va a bajar. Al bajar, entonces, su resistencia, ¿no? Perdón, al pasar la intensidad del colector, decimos, por esa capa, aumenta, decimos, ¿no? Su resistencia. A ver, veamos, analicemos eso. ¿Aumenta o disminuye, jóvenes? A mayor, ¿no? A mayor corriente por una capa de transición. ¿Aumenta o disminuye la resistencia? A ver. Porque la resistencia ahí es no lineal, ¿no? Depende de la intensidad y la tensión que se aplica. Aumentar la corriente colector. ¿Aumenta o disminuye, decimos, ¿no? Su resistencia de esa capa de transición. ¿Qué dicen ustedes? Disminuye. ¿Ah? Disminuye, Inge, Obvio, disminuye, ¿no? Disminuye. Y estamos viendo, decimos, ¿no? Que esta tensión de acá, ¿no? Esos dos se distribuye, ¿no? Entre la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición colector base y la capa de transición base emisor, ¿no es cierto, no? Si acá disminuye la resistencia, entonces, ¿no? Proporcionalmente a la tensión, decimos, ¿no? Que se le aplica, va a disminuir. Y como esto se mantiene constante, sus 12 voltios, decimos, ¿no? Entonces, tanto disminuyó para la capa de transición colector base y tanto, lo mismo va a aumentar, decimos, ¿no? Para la capa de transición base emisor y que está en polaridad directa, ¿no? Eso va a significar entonces que va a bajar, ¿no? La barrera potencial. Y por lo tanto la intensidad del emisor va a subir, ¿no? Y ese proceso sucede paulatinamente, ¿no? Va a haber un crecimiento constante que puede generar, decimos, ¿no? Rompimientos eléctricos. Que puede dejar fuera de servicio el transistor.
Con mayor razón si no hay una resistencia que limite, decimos, ese crecimiento, ¿no? De la intensidad, decimos, del colector. Entonces estamos viendo, ¿no? Obviamente que ese es el origen, ¿no? Del crecimiento ese desmesurado, digamos, de esta corriente, ¿no? Intensidad inicial del colector emisor. Es por esa razón, decimos, ¿no? Que en un transistor, decimos, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? En su proceso de mantenimiento y explotación, decimos, ¿no? Se deberá, ¿no? Inicialmente desconectar, antes de abrir el circuito de la base, desconectar, decimos, ¿no? la alimentación al circuito de salida. Hay que desconectarlo, para que no suceda eso, ¿no? Pero también decimos, ¿no? Antes de desconectar, decimos, ¿no? Hay que también desconectar, decimos, ¿no? En primera instancia, ¿no? Hay que desconectar, decimos, ¿no? Es un 2. Es un, para evitar, decimos, ¿no? Los rompimientos y las salidas, decimos, ¿no? De trabajo de los transistores, ¿sí? Eso es lo que se refiere, decimos, ¿no? A los parámetros, decimos, primarios, ¿no? Veamos ahora, decimos, ¿no? A la amplificación con ayuda del transistor. ¿Se puede borrar? Dije una consultita. ¿Qué indicaba K0? ¿Lo escuchó? Disculpe, una pregunta. ¿Qué indicaba K0? K0, ¿se acuerdan, no? En polaridad decimos, ¿no? Indirecta, de acuerdo a la capa de la gráfica de los voltamperos, ¿no es cierto? Así. Esto es polaridad directa acá, ¿no? Polaridad directa. Y acá son décimas de voltio, ¿no? 0, la de 0,3. Ahora en polaridad indirecta, a este lado, está directa a ese lado, ¿no? Si tenemos acá, por decir, 40 voltios, acá decimos, ¿no? Va a ser igual, decimos, ¿no? A 100 voltios. Esto es K0. Acá, base emisor, ¿no? Inicial. Acá, la intensidad inicial, decimos, ¿no? Por el conductor, lo que podemos nosotros considerar. Por cuanto la gráfica de los voltamperos en el circuito de salida es esta. En el circuito de salida, esta es. Y la gráfica de los voltamperos en el circuito de entrada es esta. ¿Ven? Circuito de... Este circuito, ¿no? La gráfica de voltamperos del circuito de signo de entrada. Y este es el circuito de signo de salida. A ver, no debe ser el profesor, decimos, ¿no? Ya, es todo lo contrario, ¿no? Este es el circuito de entrada. Porque es por la vía directa. Este será el circuito de salida. Cuando no hay, ¿no? Cuando no hay, decimos, ¿no? Como estábamos indicando el profe. Cuando no hay caída, decimos, ¿no? De tensión, no se baja la barrera potencial de la capa de tensión base emisor, decimos, ¿no? Entonces, esta es la única corriente por el circuito de salida. ¿Cierto? Pequeño, cero prácticamente, ¿no? Cero. Esa es la intensidad del colector inicial. Por eso lo hemos colocado así, ¿no? Así. Y está fuera de control, ¿no? Así. Base, colector. Intensidad del colector inicial. Intensidad del colector inicial. Esto, así. Pequeñísima en todo caso, ¿no? Pero ella cambia sustancialmente, ya decimos, ¿no? Cuando se lo aplica, decimos, ¿no? Como el transistor en calidad, decimos, de amplificador, ¿no? Y obtenemos su presencia en su real dimensión, decimos, ¿no? Su efecto dañino, ¿no? Que tiene, si es que abrimos el circuito de la base. Si abrimos el circuito entonces de la base, resulta obviamente que tenemos la intensidad inicial colector inicial, que será igual a beta por intensidad del colector inicial. Crecimiento. Este es solamente por la base emisor, pero este es por los tres, decimos, por las tres regiones y las dos capas, decimos, de transición. Y estamos viendo además, decimos, ¿no? Que el efecto, decimos, nocivo que tiene, que puede originar rompimientos eléctricos, es debido, decimos, ¿a qué?
Si bien es cierto, S1 aquí no influye, porque está desconectado, está abierto el circuito de suministrar, pero sí influye S2. Eso influye, por tanto, si bien es cierto, está en polaridad directa, decimos, ¿no? A la capa de transición colector base, pero está en polaridad a cierta parte, decimos, ¿no? De su correspondiente, decimos, ¿no? Porque hay una redistribución, decimos, ¿no? De S2 proporcional a la resistencia de la capa de transición colector base y proporcional a la capa de transición base. Y esta es la resistencia de este capa de transición mucho mayor, porque está en polaridad indirecta, que la capa de transición base emisor, ¿cierto? Entonces, una pequeña parte, decimos, ¿no? Le va a caer como polaridad indirecta a esta capa de transición, ¿no? Y como no hay una resistencia, sino que controle ese crecimiento de la intensidad del colector. Porque si aquí hay polaridad directa, entonces, ¿qué es lo que hace esa polaridad directa? Baja, ¿no? Y necesita poco para bajar esa barrera potencial. Entonces, esa intensidad del emisor va a crecer, crece la intensidad del colector y baja la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición colector base. Entonces, la redistribución, decimos, si baja la resistencia, menor, decimos, ¿no? Menor, decimos, tensión va a caer en esa resistencia, tensión de SU2, en favor, decimos, ¿no? De la capa de transición base emisor, decimos, que va a subir, decimos, esa polaridad, decimos, directa, va a bajar mucho más, decimos, ¿no? La barrera de potencial y va a crecer entonces más la intensidad del emisor y obviamente la intensidad del colector va a ser mayor y menor será otra vez la intensidad, decimos, perdón, menor será la resistencia de esa capa de transición. Entonces va a surgir un fenómeno en cadena, decimos, ¿no? Que va a determinar, decimos, un crecimiento ya desmenurado de la intensidad, decimos, ¿no? Del colector fuera ya de control, decimos, que puede causar, decimos, ¿no? Rompimientos eléctricos. No sé si se entendió, algo que hay que reiterar, por favor. ¿Ya? ¿Se puede borrar la pizarra o hay otra pregunta? Por favor, pregunten. Sí, está claro, Inge, gracias. ¿Está claro? Ya, bien tirado. Borramos entonces la pizarra y vamos ya a aplicación, decimos. Así decimos, ¿no? A grosso modo decimos, ¿no? Porque hay que introducir, tenemos los parámetros H, hay que equivalentes, decimos, ¿no? Conexiones de desplazamiento, perdón, de desplazamiento o alimentación, decimos, ¿no? A los transistores, método de estabilización del punto de trabajo, etc. Y así como hemos visto, decimos, ¿no? Para el diodo, ¿no? Hay un método para el cálculo de parámetros, ¿no? Un circuito, decimos, que se aplica ese método. Es un método gráfico analítico. Ya. Y ahí más o menos ya les he explicado la clave, ¿no? En qué consiste, decimos, ¿no? La amplificación utilizando transistores. Hay una redistribución, decimos, ¿no? De la energía del circuito de salida, una redistribución, decimos. ¿Y qué va a ser esa redistribución controlada? Porque obviamente la sumatoria, la caída de tensión en la resistencia, y si son variables, esa sumatoria tiene que ser constante. Si una resistencia pierde, decimos, ¿no? Cuantitativamente, decimos, ¿no? Sus ohmios, la otra, tanto que ella perdió, va a ganar. Por lo tanto, la redistribución va a ser en favor de la que gana, decimos, ¿no? Ohmios. Porque estas resistencias son no lineales. En eso consiste el fenómeno de la amplificación, ¿no? Digamos, a ver. Sí, mejor vamos a hacer bien, digamos, la gráfica. Aplicación del transistor en la amplificación.
esquema. Transistor NPN. Las alimentaciones. Positivo, positivo. S1. S1. Negativo, acá positivo. Negativo. Salir de acá. La resistencia. Acá puede haber, decimos, ¿no? A ver qué más. Puede haber, decimos, ¿no? En este circuito, decimos, ¿no? De entrada, decimos, ¿no? La intensidad, o perdón, la señal por amplificar, ¿no? Intensidad. Ahí, ¿no? Sería señal alterna, ¿no? Y es lo que se denomina, ¿no? El circuito decimos de salida. De entrada, del otro lado decimos, ¿no? El circuito decimos, ¿no? De salida. Así, el conector, el emisor, conector y base. La resistencia que se debe considerar, digamos, el circuito de salida, decimos, ¿no? Es una sumatoria, ¿no? R sub 0, decimos. R sub 0, la resistencia del circuito de salida. R sub 0, ¿no? Ahora decimos resistencia del circuito de salida. Será obviamente, ¿no? R, la resistencia. R sub 0 en realidad, ¿no? R sub 0 es el usuario, ¿no? R sub 0 será la resistencia de los bornes, la resistencia de las dos capas de transición, la resistencia de las tres regiones, ¿no? Que son, digamos, ¿no? En comparación de la resistencia de la capa de transición del semiconductor base, son mínimas. Por eso prácticamente la R sub 0 será la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos, ¿no? Colector, decimos, ¿no? Base. Por ejemplo, por la ley directa puede ser kiloohmio, ¿no? En cambio, la resistencia, decimos, de entrada, que es la resistencia del circuito, decimos, ¿no? De entrada, que será la resistencia, decimos, ¿no? De la base, capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor, que serán, decimos, ¿no? Unidades décimas de ohmio, ¿no? Esa es la resistencia de entrada, decimos, ¿no? Del transistor. ¿Está claro, jóvenes? S1 y S2 son los que dan los correspondientes, decimos, ¿no? Desplazamiento, decimos, ¿no? Desplazamiento que determina, decimos, ¿no? Una corriente, decimos, ¿no? Continua. Y para evitar, ¿no? De que se pierda energía, decimos, por la resistencia, decimos, de esos, de esta fuente, ¿no? Es que se colocan, decimos, ¿no? Se colocan condensadores, ¿no? O pueden ser las salidas, decimos, ¿no? De los rectificadores. Y vemos que en los rectificadores ya hay los condensadores. ¿Cierto, no? Esa es la situación, decimos, ¿no? Que evitan, decimos, ¿no? Que se gaste energía, decimos, ¿no? En la resistencia, decimos, de la fuente. Veamos ahora gráfica, ¿no? De los valores instantáneos, decimos, de todos los parámetros, decimos, ¿no? En este circuito. También debo de considerar, decimos, la siguiente, decimos, ¿no? Gráfica. ¿Qué significa, decimos, ¿no? La resistencia, decimos, ¿no? Activa, que esta no es lineal, y la resistencia, decimos, ¿no? Inicial, esta del circuito, decimos, la resistencia del circuito de salida, decimos, ¿no? Esto es no lineal, ¿no? No lineal.
1. Tenemos L sub 0. L sub 0. Estará L. L activa, ¿no? L sub. Pero la R sub 0, ¿no? Es una resistencia, ¿sí? ¿No? Variable, ¿no? Se la representa, decimos, de esa forma, ¿no? ¿Eso qué significa, decimos, no? La caída de tensión, decimos, ¿no? De la fuente, decimos, de salida X2 en la resistencia, ¿no? La sumatoria de la caída de tensión de su ser y de su será constante, ¿no? Así esto por el paso, decimos, de la intensidad del colector, de la capa de transición, porque básicamente esa es la resistencia, ¿no? Entonces, si disminuye, decimos, su resistencia, la tensión, decimos, que es asimilada por esta resistencia, disminuye. En favor de la tensión asimilada por R sub A. Entonces hay una transmisión de resistencia, ¿no? Por una transistor, ¿no? Transferencia de resistencia, ¿no? De ahí viene ese. Y si por el contrario R sub 0 aumenta, entonces eso es debido, digamos, a la incidencia del circuito de Rabat. Entonces, la caída de tensión, decimos, ¿no? En la resistencia activa va a disminuir, ¿no? Pero se mantiene obviamente constante, ¿no? Pero hay una redistribución, en eso consiste, decimos, ¿no? El criterio, decimos, ¿no? De la amplificación. Por ahí, preguntas. Antes de hacer ya un diagrama, decimos, ¿no? Con los valores instantáneos, ¿no? Vamos aquí a representar, ¿no? La tensión de entrada y aquí la tensión de salida. La tensión de salida aquí básicamente será la caída de tensión en la resistencia. ¿No? La caída de tensión será la tensión de salida. Y la tensión, decimos, de entrada será, decimos, el desplazamiento constante que da S1 más esta otra tensión alterna. ¿No? Vamos a dibujar entonces, ¿no? Los correspondientes, ¿no? Diagrama con los valores instantáneos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro por ahora? Vamos a dar entonces los siguientes datos. Es uno que sea, son décimas de voltio, ¿no? Sería 0,2. 2 voltios. Y es unos 12 voltios. A R sub 0, 4 kilómetros. 4 kilómetros. Acá tendríamos también, decimos, 4 kilómetros. Tienen la misma inicial, la misma resistencia, por lo tanto acá tendríamos 6 voltios y acá 6, ¿cierto? ¿No? 6 voltios, porque este es 12, ¿no? Esto es 12. Inicialmente tendríamos, ¿no? Acá 6 voltios, 6. Sí, con eso da. Pero ahora veamos, ¿no? La gráfica con los valores, decimos, ¿no? Instantáneos.
Vamos por ahí. Ahora, ¿no? Ya no, ahora. Un poco, sí. Sí, tensión, base, emisor. Base, emisor. Ahí, ya. Será, ¿no? El desplazamiento constante, ¿no? Tensión constante de desplazamiento a la base inicial, ¿no es cierto? 0,2 voltios. Ahora la señal, ¿no? Para amplificar es esta, ¿no? E, ¿no? Es su P y su M sino doble, sino doble. Eso es el ángulo, ¿no? De desplazamiento. Unidad por el tiempo, ¿no? El ángulo en el tiempo, el ángulo barrido, ¿no? Radiano, ¿no? Listo, ¿no? Esto da un desplazamiento de 0,2 voltios a esa amplitud, ¿no? Será igual, decimos, ¿no? Decimos, ¿no? De 0,1 UM.
M, ¿no? M. Inicial. Entrada, ¿no? Como B y X es joda, es de uso, ¿no? Es de entrada, ¿no? Y la B y la I, joda, salida. Mejor. Ahora no vamos al español, ¿no? Ahora, ¿no? Eso es, decimos, la tensión, decimos, ¿no? En la capa de transición, decimos, ¿no? Y tiene una componente constante, dada, decimos, ¿no? Por esta fuente, y una componente externa que será la señal de entrada a amplificar, ¿no? ¿Estamos bien por ahí? ¿Sí? Pregunta. La señal que se amplifica siempre ha de ser alterna. No necesariamente, digamos, ¿no? No, la señal que se aplica alterna, porque cualquier señal decimos, ¿no? Que en este caso es una simétrica, no es simétrica. Puede ser asimétrica, ¿no? Una señal decimos, ¿no? Tipo serrucho. Otra señal decimos, ¿no? Más o menos digital, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Carla decimos. Pero siguiendo decimos ciertos criterios, ¿no? Pero que se amplifica cosa la voz, decimos, ¿no? En primera instancia se descuelga, decimos, ¿no? Esa señal de baja frecuencia que está modulando por fase o por amplitud una señal que es la que transporta de altísima frecuencia, ¿no? Una señal, decimos, ¿no? Puede ser, decimos, ¿no? Las emisiones, decimos, ondas electromagnéticas, ¿no? Que son de altísima frecuencia y traspasan, ¿no? Traspasan, decimos, los medios. Pero en su interior lleva, ¿no? Como modulación de amplitud, modulación de fase, ¿no? O modulación de frecuencia, lleva, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es simplemente descolgar ese jinete, ¿no? Que lleva la señal, que lleva la información, decimos, ¿no? Pero eso tiene, decimos, ¿no? Proporciones mínimas, decimos, ¿no? Y es necesario entonces amplificar, luego del circuito selectivo, ¿no? Esa señal se la amplifica. Se la amplifica de tal forma, decimos, que pueda hacer, decimos, una mayor amplificación posible, ¿no? Con el dial, ¿no? Bueno, antes era dial, ¿no? Ahora con el control, ¿no? Aumenta usted esa música, ¿no? Y eso ya depende de su capacidad de amplificación de los dispositivos que tenga, ¿no? Correcto, ¿no es cierto, no? A eso se refiere entonces la amplificación. Puede ser cualquier señal. Puede ser, decimos, inclusive, ¿no? Hay dispositivos muy sensibles, decimos, ¿no? Que nos permiten amplificar señales que han venido, decimos, de otras galaxias. Y para evitar, decimos, la distorsión que pueden subir esas señales, digamos, en nuestra atmósfera, es que se colocan, decimos, ¿no? Estaciones terrenas, ¿dónde? Girando, decimos, ¿no? En la órbita, decimos, ¿no? De la Tierra. Y en ese caso van a tener menos, decimos, distorsión, decimos, de esas señales, decimos, ¿no? Para su luego amplificación y obtener, decimos, una nitidez, decimos, de esa señal. Sobre eso hay muchos laboratorios, ¿no? Observatorios. Y eso aumenta nuestra capacidad de oír, ¿no? Nosotros, digamos, oímos lo que sucede, será porque a 2 metros, no es que sea una bomba, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de aumentar de esa manera, decimos, ¿no? Con un tipo sofisticado, ¿no? Nuestra percepción de los ruidos, ¿no? De las galaxias, imagínense, ¿no? Y ni hablar de la visión también, ¿no? Vemos poco, pero sin embargo, con los telescopios, ¿no? Que están orbitando, decimos, alrededor de la Tierra, esa capacidad, decimos, de observar, de escuchar, de transmitir la información, decimos, ¿no? Ha sido multiplicada millones de veces. Gracias, decimos, ¿no? A los equipos de inteligencia, decimos, artificial, ¿no? Ya, seguimos. ¿Otra pregunta más, jóvenes? Entonces estamos viendo, ¿no? Que esta es la señal de entrada. Y está claro, decimos, ¿no? Que arriba será polaridad directa, ¿no? Polaridad directa. Y abajo, polaridad indirecta. ¿A dónde afecta eso? Obviamente a
capa de transición base emisor. Es el desplazamiento mayor, decimos, ¿no? En la capa de transición. Es donde más, decimos, se baja la barrera de potencial, ¿no? Más se baja. Entonces, donde más va a crecer, decimos, la intensidad, decimos, de la emisión. Obviamente, en ganancia, decimos, ¿no? Para la intensidad, decimos, del colector y la caída de tensión en la resistencia. Intensidad va a ser acá. Intensidad del conector y caída de tensión en la resistencia. Aquí vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer aquí. Inicialmente había indicado que la caída de tensión, decimos, ¿no? Para 12, ¿no? Y acá, obviamente, 0,2 voltios son iguales. Inicialmente, ¿no? Todo es igual. El desplazamiento de la capa de transición base emisor es constante. Por lo tanto, entonces la redistribución del circuito de salida será de 6 voltios. 6 voltios. A este lado 6, ¿no? A este lado es 6. 6 voltios, ¿no? A este lado es su R y a este lado lo vamos a utilizar, pero en diferentes, obviamente, en diferentes valores o diferentes escalas, ¿no? La misma gráfica tanto para la intensidad del conector como para la intensidad de la resistencia. Entonces, ¿no? Podemos calcular, decimos, ¿no? La intensidad del conector inicial, decimos, ¿no? ¿De acuerdo? Decimos el triangulito de Ohm, ¿no? Así, ¿no? Tensión, intensidad y la resistencia. Y vemos que la intensidad en este caso, ¿no? Será igual a, hay una redistribución, ¿no? Estamos hablando de intensidad del colector, ¿no? Será igual, ¿no? A 12 dividido entre 12 voltios, ¿no? Dividido entre 4 más 4, 8, ¿no? 8 kiloohmios, ¿no? Porque me he puesto en kilo. Ah, sí, 8. ¿Está bien, no? ¿Cuánto sale esto? 1.5 miliamperios. 1.5 miliamperios. Entonces, a este lado, si al otro lado era 6 voltios, ¿no? Acá será 1.5. 1.5. ¿Estamos bien, jóvenes? No le voy a poner unidades porque está claro, ¿no? A este lado es. Bueno, pero eso sí, acá voy a poner así. Ya, vamos a polarizar, vamos a suponer, decimos, ¿no? Que la intensidad, así como la tensión, subieron, ¿no? De 1.5 a la intensidad por 2.5. Por ahí está el máximo, ¿no? 2.5. Pero es la misma para la tensión. ¿Sí? ¿Qué podemos replicar, no? Es la misma gráfica, ¿no? Tanto para la intensidad del conector, pero en diferentes escalas. ¿No? Vamos a suponer que creció, decimos, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? A 2.5. 2.5 miliamperios, ¿no? Podemos entonces calcular cuál es la caída de tensión, entonces, ¿no? En lo que acá, en la resistencia. ¿Cuál sería la caída de tensión en la resistencia, jóvenes? A ver. Cambio también la fórmula, ¿no? ¿Cuánto sería la caída de tensión?
sería I por R, ¿no? .5 por 4, ¿no? En todo caso, va a ser igual a ¿cuánto? A 10 voltios. Entonces era 6 originalmente, ¿no? Era 6, acá, ¿no? Será 10. 10, ¿no? 10. ¿Está bien, no? 10 voltios. Pero la sumatoria son 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la caída de tensión, decimos, ¿no? En el transistor. Entonces, decimos, ¿no? U decimos, ¿no? El transistor, ¿cuánto sería? En todo caso, ¿no? U, la tensión en la capa de transición. Ya en R sub 0, ¿no? Y representa la resistencia de todo el circuito. En R sub 0, ¿cuánto será? 10 menos, 12 menos 10, ¿no? 12 menos 10. Igual, ¿no? 2 voltios. Hay una redistribución, ¿no? Caída de tensión de R sub 0. Hay una redistribución, decimos, de la tensión, decimos, ¿no? Del circuito de salida, ¿no? De los 12 voltios. ¿A cuánto bajó ahora la pregunta? La R sub 0, ¿cuánto? A ver. R sub 0. Entonces, calcular R sub 0. ¿Cuánto sería R sub 0? ¿Cuánto sería R sub 0? Es sobre R, ¿no? Sobre I. Es igual a 2, ¿no? 2 sobre I. I es. ¿Cuánto es I? Sería 2.5, ¿no? 2.5. Es menos de 1, ¿no? 0.8. 0.8 kilo. ¿Cierto, no? 0.8 kilo ohmios. Entonces, en polaridad directa, decimos, ¿no? Aumentó la intensidad del colector. Pasó esa intensidad por el colector por la capa de transición colector base, disminuyó, decimos, su resistencia de esa capa de transición. Y por lo tanto, disminuyó, decimos, ¿no? La redistribución, decimos, ¿no? A favor de la resistencia activa, que subió hasta 10, ¿no? Porque la sumatoria se va a hacer constante. ¿Preguntas? Esa sería, ¿no? La colector emisor. Estamos viendo que bajó, decimos, ¿no? Caída de tensión, colector emisor, bajó a niveles, decimos, ¿no? Inferiores, ¿no? De 6, ¿no? 6, ¿a cuánto? Sí. La misma, ¿no? Para la misma polaridad directa, ¿no? Hasta 2, ¿no? 2. Así, sucesivamente, en cada polaridad directa, ¿no?
Esa es la redistribución, decimos, no muestra la redistribución de la tensión. Dos más. Listo. Ahora veamos, decimos, ¿no? Bueno, acá voy a poner los valores, ¿no? 6, 8, 1.5, 2.5, acá será entonces 2, ¿no? No hay problema, ¿no? Estamos bien claros, jóvenes. Más claro que el lado del río Piraía. Ahora surge la pregunta, ¿cuántas veces, decimos, no? Si subió a 10, decimos, ¿no? La tensión. Inicialmente era 6, ¿no? A 10 voltios. Era 6 voltios. Si consideramos que la tensión de entrada es 0,1. 0,1. 0,1. Porque este 0,2, no le puse, ¿no? 0,1. 0,1. 0,1. La tensión entonces de entrada es 0, la amplitud, ¿no? 0,1 voltios. Entonces 0,1 creció hasta ¿dónde? Creció hasta 4 voltios. Entonces la amplificación de esa tensión ha sido 40 veces. ¿Está claro? 40 veces. Y si multiplicamos por el crecimiento, decimos la intensidad, el crecimiento, decimos mayor, decimos, ¿no? De la potencia, ¿no? Es una parte, decimos, el circuito de entrada. Perdón, de salida. Ahora veamos en polaridad, entonces, digamos, indirecta, ¿no? Como vemos de que es prácticamente, decimos, ¿no? Si hablamos, decimos, ¿no? Del carácter lineal, no lineal, decimos, ¿no? Vemos que tiene un carácter, ¿no? De linealidad mayor, decimos, ¿no? Y por lo tanto, decimos, ¿no? Las señales, decimos, ¿no? Como es simétrico, proporcionalmente, decimos, ¿no? Va a disminuir, decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? Intensidad, decimos, de entrada a 0.5. 0.5. Se aumentó un 0.1, ¿no? Entonces, si no, también decimos, ¿no? Va a disminuir la misma proporción. En polaridad, decimos, directo. Estamos hablando de las intensidades, las tensiones, decimos, ¿no? En el circuito, y obviamente la tensión, decimos, ¿no? En la carga. Entonces bajó de 6 a 2 también, ¿no? De 6 a 2. A 2 voltios. A 4. 2 voltios, ¿no? Entonces eso va a significar de cuánto, decimos, ¿no? Bajó, decimos, ¿no? La tensión, decimos, la resistencia. 0,5 por, ¿no? Que es la intensidad, por la resistencia, que es 4, va a ser entonces, ¿sí, no? 2, ¿no? 2, 0,402, bajó también, ¿no? Por la resistencia, 1 por 0,5 por 4, ¿no? Entonces, 2 voltios, ¿no? Correcto. 2 voltios, decimos, ¿no? Y si hablamos, decimos, ¿no? Entonces 10 voltios va a subir, decimos, ¿no? La tensión, decimos. Y que vemos que es contraria, ¿no? La tensión, decimos, en la etapa de transición, decimos, ¿no? Por el base, contraria, decimos, acá es pasada, decimos, con respecto a la tensión, decimos, de la resistencia, ¿no? Ahí está entonces el principio, decimos, de amplificación, ¿no? Hoy día es martes, ¿no? Martes. Jueves, entonces, a la misma hora, ¿no? Pasamos otra clase más, jóvenes. Anótense, por favor, a las 2, jueves. Y quedamos ahí, entonces. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención. Disculpen, una pregunta. Sí, pregunta. ¿El día viernes de qué va a ser el examen? ¿De qué tema? El examen es de todo, ¿no es cierto?
todo, incluye todo. Y es virtual, ¿no? Damos de manera virtual. No vamos a complicarnos, no vamos a arriesgar, decimos, ¿no? Dice que la escalada está disminuyendo. La escalada, no hay eso. Bueno, la escalada es que llegó a su meseta, ¿no? Después la meseta está de bajada, ¿no? La cantidad de contagios. Pero eso no es, decimos, ¿no? Razón suficiente como para poder arriesgarnos. Si lo sabré yo, no, que casi me fui al más allá, ¿no es cierto? No le deseo a nadie esa enfermedad. Terrible, ¿no? No tanto encima a los jóvenes, porque los jóvenes tienen altísimo, decimos, sus defensas, pero pueden llevar a sus papás, a su mamá, a los abuelitos, ¿no? Ahí está el peligro, jóvenes, ¿no? Entonces, cuidándolo a ustedes, estoy cuidando también a su familia, ¿no? ¿Cierto, no? Entonces, virtual, jóvenes. ¿Ya? Será entonces, hasta luego a las 2, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buen provecho, decíamos almorzar. Cambio y fuera, jóvenes.